Bien, hermanos, quiero mencionar, antes de iniciar, que el pasaje que quiero compartir, y que no es un pasaje en particular, sino es un contexto de lo que implicó la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y aunque nuestro hermano Natán ya en 2 ocasiones nos ha compartido de principio a fin la carta completita con sus 16 capítulos de los romanos, yo quiero irme un poquito más al contexto histórico de todo lo que implicó en ese tiempo dentro del Imperio Romano al apóstol Pablo, los obstáculos, todas las situaciones tan complicadas con un imperio tan difícil como fue el Imperio Romano. Expertos en muertes, expertos en torturas, en la misma crucifixión como lo sabemos que fue la muerte de nuestro Señor, inmersos en amenazas, en persecuciones, en muertes, golpizas y tantas cosas que se dieron en ese momento, en ese tiempo, y que realmente, hermanos, ni siquiera nos podemos imaginar lo que tuvieron que padecer muchos de los discípulos y mártires, muchos de ellos, como en primer lugar nuestro Señor Jesús y todos los que después le siguieron. En esta ocasión quiero también compartirles de lo que hace 2 semanas tuvimos la bendición, algunos hermanos, de ir a aprender en un taller de predicación expositiva, de un grupo que preocupados en transmitir de alguna forma la forma más adecuada, apegada fielmente a la palabra de Dios, de cómo compartir la palabra. Si bien sabemos, nuestro hermano Natán ya por muchos años ha venido exponiendo la predicación, sus mensajes de una manera expositiva, es decir, versículo a versículo, de una manera tal que sea muy claro comprenderla y aplicarla. Esa ha sido la forma, el método que nuestro hermano ha empleado. Y estos hermanos que pusieron en su corazón el compartir las formas, darnos algunas herramientas de cómo hacerlo de la manera más objetiva, una manera sencilla también, pero que indudablemente pues implica obviamente el prepararse, el estudiar la palabra de Dios, el preparar un mensaje, y algo que todos estamos de acuerdo que sin la ayuda del Santo Espíritu del Señor nada podríamos hacer. Podríamos ser los mejores expositores, los mejores, tener una libertad, una claridad, pero el Espíritu de Dios es el que hace la obra indudablemente. ¿Están de acuerdo en eso? Amén, hermanos. Como algo que aprendimos ahí de las herramientas que les compartía, es primeramente la responsabilidad en la enseñanza. El hecho de estar aquí, hermanos, el hecho de las participaciones que los hermanos preparan con anticipación, como me decía mi hermano Carlitos hace un ratito, pues no nada más se trata de pararse, ¿verdad? Y ya leer, pues eso cualquiera lo puede hacer, y qué bueno, hermanos, incluso eso requiere una preparación, ponerse en manos del Señor, incluso para leer un pasaje de la porción de la Biblia, y más aún preparar un pequeño breve bosquejo. Todo implica prepararse y ponerse en manos de Dios. La manera que nos decían estos hermanos en la importancia del estudio de la palabra es de una manera metódica, preferentemente, es decir, sistemática, ordenada y organizada, así como exegética, es decir, interpretativa, para una mayor y mejor presentación del mensaje, una clara comprensión y una correcta aplicación, que son el cuerpo de un mensaje que siempre se pretende ofrecer a la iglesia. Y hermanos, Romanos es un gran reto para cualquier predicador. Les decía, únicamente quiero yo abarcar todo el contexto histórico, parte del contexto histórico, y primero Dios la próxima semana abordar el capítulo 16, que es el último capítulo de Romanos, con el mensaje que está escribiendo el apóstol Pablo, y que tengo ese deseo de compartirlo y que lo estudiemos juntos en la próxima semana. Pero ahora, hermanos, quiero que
vayamos imaginándonos, por favor. Y esto nos va a ayudar mucho, el imaginar estar allí inmersos en esta situación tan complicada, como les decía al inicio. La Carta a los Romanos es el libro más sistemático y metódico y lógico también que presenta el apóstol, es decir, es ordenado y nos llevará a razonar todo lo que el apóstol está diciendo. De una manera pues obligada prácticamente por la condenación que hay desde el primer capítulo. Por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron, pero vienen también las bendiciones, ¿verdad? Las promesas, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y así va equilibrando y complementando el apóstol su carta. Y esta carta a los romanos, como muchas otras, fue escrita por circunstancias que estaban ocurriendo en la iglesia en Roma, circunstancias muy particulares que ocurrieron y que Pablo se ve en la necesidad y la carga de escribir inmediatamente a los hermanos en Roma. Sin embargo, la carta tiene un sentido neutral, es decir, a diferencia de las demás cartas, no se enfoca de manera directa al exhorto, a la reprensión, a la consejería, las recomendaciones, sino que aquí empieza a abordar temas doctrinales principalmente por las necesidades específicas que estaban presentando ahí en la iglesia los hermanos de Roma. ¿Y cuál era este problema? Pues se atribuye básicamente que existía una situación de celo o contienda entre los creyentes judíos y el liderazgo que para ese entonces estaba existiendo, un liderazgo gentil en la iglesia de Roma. Y los judíos decían, pero ¿por qué los gentiles son quienes nos van a liderar aquí en la iglesia? Nosotros somos judíos, nosotros tenemos la promesa, nosotros somos el pueblo escogido. Pero se había dado otra situación del emperador que más adelante vamos a ver, que dio la orden de expulsar a todos los judíos de Roma, y obviamente quienes se quedaron fueron los gentiles y son los que asumieron la responsabilidad en ese momento. Muchos concuerdan también en que la carta a los romanos tiene forma de una mini teología sistemática. Conocemos el libro de teología sistemática que se vende en la librería, que es un libro grueso, con mucha información doctrinal, básicamente teología en su totalidad. Y Pablo expone de una manera muy clara los principales temas, tales como cristología, que ¿qué es cristología? Estudio que trata todo lo relacionado a Jesús, ¿no? De eso trata la carta a los romanos. Escatología, parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo, qué va a ocurrir al final de los tiempos. Eclesiología, que se basa en la disciplina teológica que estudia la propia iglesia en todos sus aspectos. Básicamente son de las áreas que estará abarcando la carta del apóstol a los romanos, y nos habla acerca del carácter de Dios, y esto es interesante, hermanos, tenerlo presente. Romanos nos habla acerca del carácter de Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. Nos habla de Jesucristo, de lo que Él logró con su muerte en la cruz, y nos habla acerca de nosotros mismos, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos después de haber confiado en Él, incluyendo los creyentes judíos y los gentiles, porque recuerden que ahí tenían esa lucha muy fuerte acerca de que la promesa es para nosotros los judíos únicamente. Pero para eso fue el llamado de Pablo, ¿verdad? Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar haciendo referencia, hermanos, a Hechos de los Apóstoles en los capítulos que ya hemos estudiado y algunos otros más del mismo libro, porque si bien Pedro fue llamado a los judíos, a evangelizar a judíos, y Pablo es llamado a evangelizar a los gentiles. Y ahí es donde en esta encomienda que recibe Pablo, pues se da la tarea en todas sus diferentes cartas de presentar de una manera muy clara: la promesa es para todos, todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, y lo dice en uno de los primeros versículos: porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, aunque eso no les gustaba del todo a los judíos, ¿verdad? Como que también al griego si la promesa es nuestra. En fin, en pocas palabras, Romanos es un documento teológico casi en su totalidad. Y al estar preparando este tema, hermanos, me surgió una inquietud o la duda de
que siempre recomendamos normalmente a los nuevos creyentes que lean un libro, un evangelio. ¿Cuál es? Juan, ¿verdad? Decimos, lee Juan, tú que estás empezando, tú que estás conociendo la palabra de Dios, te recomiendo que leas el evangelio de Juan. Y decía, realmente para alguien nuevo en las cosas del Señor, para alguien que no está familiarizado con la Biblia, leer Juan en sus primeros 5 versículos, y vamos a leerlo, hermanos, por favor. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, podremos darnos cuenta que realmente no es tan sencillo a primera lectura, ¿verdad? Entonces ahí como que hasta nosotros mismos pudiéramos decir, bueno, pues creo que ni le va a entender en este primeros versículos. Dice, el verbo hecho carne. Imagínense que no saben nada de la salvación en Cristo. Obviamente hay una preparación previa, el hablar con ellos, y ya que más o menos están comprendiendo un poco el evangelio, bueno, lee Juan. Pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A ver, explíquenme eso, podemos preguntarles, ¿no? Pero más sin embargo, hermanos, sabemos las razones por las cuales recomendamos Juan, porque habla de la deidad de Jesús de una manera como ningún otro evangelio lo hace, una manera muy clara, muy profunda, y ese es el propósito, ¿verdad? Cuando recomendamos leer el evangelio de Juan. Mas sin embargo, al estar estudiando el contexto y los capítulos de Romanos, decía, bueno, finalmente de lo que se trata es de que se confronten cada nuevo creyente, cada persona con su pecado y su relación con Dios, ¿verdad? Entonces, Romanos podríamos decir que también es muy recomendable, a lo mejor con una versión más sencilla del lenguaje actual o del lenguaje sencillo, que será más explícita para aquel que lo lea, pero que indudablemente, hermanos, desde el primer capítulo lo estará llevando a verdaderamente reflexionar en su condición delante de Dios, condición de pecado, y a la necesidad en las manos de Dios de ponerse a cuentas con el Señor y todo lo que viene, que esto conlleva en el mismo evangelio de salvación. Bien, hermanos, adicional a todo esto, la historia nos dice que la presentación de Pablo, que él hace en su carta a los romanos, ha impactado la vida de la iglesia por siglos. Ha impactado la vida de grandes siervos en la fe. Y quiero abundar un poquito en uno de ellos, que es San Agustín. Agustín de Hipona, ¿han escuchado de él? ¿Han leído algo de San Agustín? Normalmente algunas veces nuestro hermano Natán ha hecho referencia a algunos pasajes de las obras que San Agustín ha escrito. Y esto es porque ha sido un teólogo, filósofo también, que ha escudriñado la palabra de Dios como pocos también lo han hecho. Y que Agustín, o San Agustín, fue convertido al cristianismo en el año 385, quien después de una incansable búsqueda de explicaciones sobre los temas que no alcanzaba a comprender, luchaba por entender los orígenes de la maldad y la relación que hay con Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con la maldad? De igual forma no conseguía vincular la comunión de los santos con la gracia divina, hasta dónde las obras, hasta dónde son santos por gracia de Dios, hasta dónde cosas que muchas veces a lo mejor en algún momento en nuestros inicios nos atorábamos con temas de esta naturaleza, y en San Agustín pues no fue la excepción. Se dice que al encontrarse y confrontarse con las epístolas de Pablo, y específicamente Romanos 13, que habla de la autoridad celestial y terrenal, fue que entregó su vida al Señor y al servicio a Él. Y escribe varias obras de gran valor literario, siendo Confesiones, es el título de una de sus obras, que es de las más sobresalientes. Y hermanos, al estar pensando en esto, estuve leyendo un poquito de la biografía de San Agustín, y describe de una manera poco común
la historia de él, en donde su mamá de San Agustín, una creyente cristiana, preocupada porque su hijo caminara en los pasos del Señor, pero su papá, pues una persona egoísta y mala de cierta forma, el papá de Agustín, pues obviamente estaban en esta lucha, mas sin embargo su mamá siempre lo inculcó en los caminos del Señor. Y gracias a Dios la vida, muere el papá de San Agustín, y San Agustín, después de llevar una vida de mucho estudio, fue muy notorio su avance en los escritos, en la filosofía, en la poesía. Lo inducieron al conocimiento de la palabra de Dios, al estudio profundo de la palabra de Dios, y cuando se encuentra con los escritos de Pablo, de Saulo de Tarso, dice la biografía, es cuando encajan todas las cosas de una vez por todas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos batallado por entender algún tema? En nuestro andar con el Señor, desde que conocimos del Señor, algún pasaje de la palabra de Dios que no entendíamos o no entendemos o no alcanzamos a entender del todo, y hasta nos frustramos a veces. Y temas a veces muy delicados, como la propia salvación. Hay veces que, ahora que hemos estado estudiando Hechos con nuestro hermano, vemos cómo se van aumentando cada día la iglesia del Señor, ¿verdad? Nuevos creyentes, y creían 2000 y creían muchos, y la iglesia crecía y se fortalecía, pero aún así había luchas, porque vemos que cuando se da la persecución, muchos también se alejaban. La segunda carta a Timoteo habla de esto, como Pablo describe, dice: muchos se han alejado, me han abandonado, muchos han desertado de la fe, y pone las analogías como buenos soldados del Señor, como los agricultores que esperan con ansia el fruto por el cual trabajaron, y pone ahí ejemplos el apóstol Pablo, porque efectivamente ocurre en la iglesia del Señor. Creyentes que en algún momento fueron sobresalientes creyentes, y que posteriormente voltearon, dieron espalda a la fe que habían dicho elegir. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los temas o preguntas que dan vuelta en tu cabeza? Sigue habiendo hoy en día temas que no alcanzamos a comprender, y no solamente temas de lo que encontramos en la palabra de Dios, sino todas aquellas cosas que nos intrigan, que nos siguen incluso inquietando, hasta causando incertidumbre. La iglesia, esa es una de las funciones de la iglesia, el poder abarcar, el poder cubrir todas estas necesidades. En el estudio de la palabra de Dios, en las predicaciones, en gran parte esa es la labor de una enseñanza bíblica. Y San Agustín batallaba, al igual que muchos hoy en día, y muchos seguirán batallando en su encuentro con el Señor, con los temas más controversiales o más difíciles de comprender a primera lectura. Pero San Agustín encontró la respuesta en la fuente de la sabiduría, que es la Biblia. Y es muy interesante, hermanos, conocer, les digo, su biografía y sus obras. Y nada más quiero compartir brevemente algo que él escribe y que nos lo imaginemos también, hermanos. Dice que cierto día San Agustín paseaba por la orilla del mar, imagínenselo, junto a la playa, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, de todo lo que había venido leyendo y había venido estudiando y escudriñando. Y específicamente batallaba con entender la doctrina de la Trinidad. Que hay veces que es complicado incluso explicarla, ¿verdad? De pronto, al alzar la vista, ve a un niño que está jugando en la arena, y le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena una concha marina de agua del mar y viene al lugar donde estaba y la vacía en un hoyo que él mismo había hecho ahí en la playa. Y así lo hacía repetidas veces, va al mar, recoge el agua, viene y la echa en el hoyo que había hecho. Esto lo hizo una y otra vez hasta que Agustín, con gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: ¿qué haces?
Y el niño le responde, estoy sacando toda el agua del mar para meterla en este hoyo. Y San Agustín le dice, pero eso es imposible. A lo que el niño le responde, más difícil es que llegues a entender el misterio de la Trinidad. Muchos dicen que esto es una leyenda, una historia que a lo mejor no es real, pero Agustín la redacta así, la escribe ahí en sus obras, como parte entre estas muchas otras ilustraciones y vivencias también, de cómo él buscó y encontró la forma de entender y comprender, guiado y entendiendo ya la obra del Espíritu y todo lo que implica el conocimiento del Señor. Otro siervo también que fue impactado con esta misma carta del apóstol Pablo a los romanos, que de igual forma el Señor lo cautiva, es la vida de Martín Lutero. Como todos sabemos, este teólogo alemán y reformador de la Iglesia, cuyo entendimiento fue cambiado radicalmente en 1513 mediante el estudio profundo de la carta a los romanos. John Wesley también, teólogo inglés, quien fue convertido al cristianismo en 1738 en Londres, y se sabe que estaba caminando fuera de una iglesia menonita cuando escuchó que leían el sermón de Lutero en la introducción de la carta a los romanos, y ahí fue que el Señor lo cautivó al escuchar estos escritos. Y es, hermanos, en esta misma carta donde encontramos un pasaje muy conocido por todos y que quiero imaginarme el impacto que causó en estos siervos del Señor. Cuando leemos Romanos 11, vamos a Romanos 11, 33 y 34, por favor. Porque en esa lucha incansable de comprender las cosas del Señor, de tratar de entenderlas, y que hay muchas cosas que, como sabemos, no podremos comprender aquí en esta vida, pero tendremos la eternidad para preguntárselas al Señor. Dice Romanos 11, 33 y 34, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Imagínense, hermanos, cuando estas personas, estos siervos del Señor leían esta porción, se daban cuenta que estaban tratando de luchar con algo con lo que no podrían y simplemente recibirían la gracia en la sabiduría que a través del Espíritu Santo les sería revelada. Y toda la obra que vinieron a hacer estos hermanos, grandes siervos del Señor, pues hasta hoy en día seguimos siendo beneficiados con toda esta labor. Hermanos, muchos afirman que conocen a detalle la carta que conocer a detalle la carta de Pablo a los romanos nos dará una idea de lo que es conocer de una manera real y profunda nuestra fe, de una manera real y profunda nuestro cristianismo, el cristianismo que decimos tener y en el que decimos tener firmes convicciones y nuestra esperanza en el Señor. Pero quiero preguntarles, ¿realmente conocemos nuestro cristianismo? ¿Realmente podemos explicar nuestra fe allá afuera de una manera clara y razonable también? Hoy en día sabemos, hermanos, que la gente, teniendo mucho conocimiento de muchas fuentes diversas, y ahí hay un riesgo también grande en qué tipo de documentos nos estamos llenando, nos estamos informando. Pero podríamos nosotros responder, si alguien nos preguntara allá afuera, oye, ¿tú por qué eres cristiano? Yo sé que eres cristiano. ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué respondemos, hermanos? Y hay infinidad de respuestas. Bueno, pues porque a mí me gusta esto, porque a mí me ayudó a salir de este problema, a mí me ayudó. Y empezamos a sacar puras cosas externas tal vez, pero realmente lo profundo, lo que realmente hizo el Señor Jesús en nuestras vidas, hay veces que nos atoramos y nos resulta más sencillo exponer otro tipo de respuestas, por muchas razones. La carta a los romanos da forma a la vida y enseñanzas de Jesús. Pablo así lo veía, Pablo así lo creía, así lo vivía el apóstol Pablo, y nos provee de una manera directa un fundamento inamovible y estable para la iglesia de hoy y de cualquier época, prácticamente.
Martín Lutero también expresó de esta carta como el principal libro o escrito del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. De hecho, muchos piensan que Romanos es el corazón de la Biblia y que Gálatas es continuación de la carta a los romanos, así como Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de Lucas, que escribe Lucas precisamente. De igual forma son cartas o escritos básicos, hermanos, que debemos realmente conocer. Carta a los romanos, a los Gálatas, y en el caso de los Evangelios, Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque ahí se establece toda la base de la fe que tenemos hasta el día de hoy, la fe de nuestras iglesias, la base de nuestras iglesias, y que gracias a Dios ya por muchos domingos hemos venido estudiando, ¿verdad?, con nuestro hermano Natán. Sabemos que el autor definitivamente es el apóstol Pablo y que aunque padecía de un aguijón en su carne que muchas veces dice le pedía al Señor me lo quitara, era que tenía problemas de la vista, de ahí que echaba mano de hermanos quienes escribieran las cartas que él dictaba, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y la carta a los romanos específicamente sí dice al final por mano de quién fue escrita, pero inspirada por el Espíritu hacia el apóstol Pablo. La fecha en que se escribe esta carta es del 56 al 58, aproximadamente uno de estos años, escrita desde Corinto, justo antes del viaje de Pablo a Jerusalén, para llevar las ofrendas que le habían sido entregadas para los pobres de allá. El apóstol Pablo tenía en mente y en su corazón el visitar Jerusalén y de ahí ir a España a evangelizar, a seguir evangelizando y de paso visitar a los hermanos en Roma. Ese era el plan que tenía el apóstol, mas sin embargo cuando le hacen saber que ir a Jerusalén sería un error porque querían realmente matarlo, querían aprenderlo y enjuiciarlo y matarlo de alguna forma, le trataban de reconvenir que mejor no fuera a Jerusalén, que se fuera mejor a España, como era su idea, pero él dice, el Señor me ha enviado a Jerusalén y debo llevar también las ofrendas que había recolectado para los pobres de allí. Y este es el plan que realmente tenía el apóstol. Él lo había planeado así, pero sus planes fueron interrumpidos cuando fue arrestado en Jerusalén. Y casualmente, hermanos, él iría a Roma como lo había planeado, pero ahora como prisionero. Sería enviado a Roma porque él había solicitado juicio romano como por ser ciudadano romano. Los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles, que ya en algunos meses estaremos llegando ahí, hermanos, se darán cuenta del martirio que padeció el apóstol Pablo, siendo arrastrado y golpeado por una multitud a las afueras de la ciudad y a punto de ser muerto. El tribuno llega y lo rescata de alguna forma, es llevado a juicio allí en Jerusalén y es llevado a Grecia y después es llevado a Roma, donde posteriormente pues ya es muerto después de estar encarcelado, y todo lo que se da en la vida del apóstol. Los planes del Señor, hermanos, al igual que el apóstol, pareciera que no le estaba ayudando mucho, ¿verdad? Teniendo grandes deseos y planes de ir a Jerusalén, llevar esta ofrenda para los pobres, luego ir a España, pasar a Roma, etcétera, se vieron ahí aparentemente frustrados, como suele ocurrir en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos planeado un día completo y decir, mañana voy a hacer esto, o por una semana completa, la próxima semana haré esto otro, o el próximo año, primero Dios, vamos a empezar a trabajar en esto? Pero hay veces que dan giros completamente diferentes en nuestras vidas porque el Señor así lo establece. Ahí, hermanos, es donde tenemos que estar bien plantados en la voluntad del Señor, que es, como decía Humberto, le dice la palabra de Dios, siempre es buena, agradable y perfecta, y estar confiando en el Señor, sabiendo que el Señor no se equivoca, que el Señor sabe lo que es lo mejor para nosotros, y aunque pareciera a veces que nos resistimos y no queremos aceptar esa voluntad, pero el Señor dice,
tened calma, estad en paz, estad quieto y conocer que yo soy el Señor. Ajá. La carta declara que su destino era Roma, y aunque no se sabe quién o quiénes fundaron la iglesia en Roma, porque realmente no hay un escrito donde nos diga, y Pablo encomendó a tal hermano, lo dejó en Roma para que estableciese la iglesia. No hay tal escrito como en todas las diferentes iglesias, en las otras cartas, pero se sabe que cierto día en donde se congregaron muchos de muchas naciones, ocurrió algo extraordinario y único, hermanos, el día de Pentecostés, ¿verdad? Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, libro que ya hemos estudiado, hermanos, capítulo 2, versículos 9. Hechos capítulo 2, versículo 9, en donde muchos asumen que a partir de ahí, de ese momento, es como fue llevada la palabra y es establecida una iglesia en Roma. Dice: partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y, ¿qué dice ahí? Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos o seguidores, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Había concentrado ahí un número de personas que todos fueron llenados por el Espíritu Santo, hablando en su propia lengua, y todos entendían lo que estaba ocurriendo. Ya nuestro hermano Natán nos compartió y nos explicó con mucho detalle este pasaje, y muchos le atribuyen a que ahí hubo efectivamente, como aquí lo dice, romanos que posteriormente serían los que fueron a Roma, regresaron a su lugar de origen y establecen la iglesia con todo lo que ya habían presenciado en Pentecostés. Otra posibilidad muy fuerte también de cómo se estableció la iglesia en Roma fue que pudieron haber sido discípulos que huyeron de la persecución en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Más adelante, ahí en Hechos, vamos al capítulo 8, hermanos, capítulo 8 de los Hechos, en la muerte de Esteban, que también ya estudiamos ese pasaje, versículos 3 y 4, y en donde dice precisamente de Saulo, algo que a Saulo le pesa mucho recordar todo esto, como lo vemos más adelante, cuando él relata su conversión, pero dice versículo 3 de Hechos 8, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo, hermanos? Llorando. Iban anunciando el evangelio, saliendo de sus lugares de origen por la persecución que era extrema, la persecución que estaba implícita, una golpiza o cárcel o la misma muerte. Salían de sus lugares, pero iban anunciando por todas partes el evangelio del Señor Jesús. Se piensa que también de estos que fueron esparcidos llegaron hasta Roma, y fue donde establecen la iglesia. Y también otra posibilidad es que pudieron haber sido creyentes convertidos resultado de los viajes misioneros de Pablo. Recuerden que Pablo recorría muchas regiones en sus viajes misioneros, específicamente en los 2 primeros viajes, porque para el tercer viaje, cuando lo concluye, es cuando él piensa ir a Roma, es decir, ya estaba establecida la iglesia en Roma, y pudo haber sido muy probable también en los 2 primeros viajes. Y vamos al capítulo 19 de Hechos. Recuerden, hermanos, que Pablo nunca había ido a visitar a los hermanos en Roma, y era el gran deseo que él tenía en este momento de visitarlos. Y el capítulo 19 de Hechos dice la palabra de Dios, 19:20, capítulo 19, versículos 20 y 21. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y es como planea ir hasta España. Dice: seguiré hasta España, pero antes, de paso, estaré visitando a los hermanos en Roma.
y llevaré grandes bendiciones del Señor. Pablo tenía muchos amigos que ahora se encontraban en Roma, muchos que él conocía, muchos que no conocía, y vamos a ir viendo más adelante en el capítulo 16 de Romanos a qué me refiero con esto. Como ya vimos, hermanos, su plan era visitar Roma, camino a España, y vamos a ver Romanos ahora, capítulo 15, Romanos 15, versículo 28 y 29, en donde nos dice el plan que ya tenía trazado el apóstol. Dice versículo 28 del capítulo 15 de Romanos: así que cuando haya concluido esto, dice Pablo, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, es decir, las ofrendas que había recaudado para los de Jerusalén, pasaré entre vosotros rumbo a España, les dice a los de Roma, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Eso era lo que estaba en su corazón de Pablo y el propósito por el cual quería llegar hasta esta iglesia, hermanos. Y la persona que se encargó de llevar la carta de Grecia a Roma parece haber sido Febe, que más adelante vamos a ver quién era. Aquí era una diaconisa, pero que estaría viajando en esa dirección. Le encomienda a Pablo llevar la carta. Hermanos, el valor de este libro se encuentra en el hecho de que es una explicación de lo más profunda del Evangelio de Salvación. ¿Escrito por quién? Por un ex fariseo, Saulo de Tarso, convertido al cristianismo por la gracia de Dios y llamado a ser un apóstol a los gentiles. Recordemos que si bien Pedro fue llamado a los judíos, a evangelizar a los judíos, Pablo tenía este llamado. Y aunque podemos observar que la mayoría de sus cartas están dominadas por una situación que pareciera descontrolada, como los Gálatas, por ejemplo, en donde habían judaizantes que prácticamente estaban contaminando de una manera muy rápida a los que habían recibido la doctrina que les había sido enseñada por el apóstol, y de ahí la urgencia de escribir el apóstol Pablo a los Gálatas en este caso, o a los Corintios, o a los Colosenses, Filipenses, etc. En este caso, a los romanos no fue así, sino que presenta su carta de una manera sistemática, de un apóstol de la fe, y donde podemos ver y encontrar la mayoría de los términos que se utilizan para diferentes tipos de estudio, tales como la justificación, que se menciona muchas veces en Romanos, imputación también se menciona mucho, la adopción y la santificación. Estos son términos que de alguna forma vienen directamente de la carta a los romanos y que es empleada de muchas formas, y de ahí, pero ahí básicamente es donde mayormente los vamos a encontrar. Perdón. Ahora, hermanos, como ya mencioné, el problema que llevó a Pablo a escribir su carta, les decía, fue las discrepancias que habían allí con los líderes que en ese momento estaban llevando la iglesia, el liderazgo en la iglesia, y que les decía fue como resultado de la expulsión de los judíos por el emperador Claudio de ese tiempo, y que ya hace algunos años habían pues prácticamente corrido a los judíos de Roma, y ahora en su regreso de los que ya querían y regresaron a Roma, se encuentran pues obviamente que los que habían permanecido eran la mayoría gentiles, habían tomado el liderazgo y empezaron con esta confrontación. Leí, hermanos, que la cantidad de problemas y conflictos en las iglesias, como en este caso, este fue uno de ellos, pero es un problema realmente que afecta a todas las iglesias del Señor. Yo creo que no hay una sola iglesia donde no haya habido algún problema pequeño o grande, pero se piensa o se ha comprobado que las principales razones de los problemas de una iglesia son las raíces de amargura que se tienen entre los propios congregantes, de diferentes características, en diferentes proporciones,
pero siempre es lo que estará sobresaliendo y que afectará terriblemente todas las iglesias del Señor. Aquí se estaba dando una situación así, pero lo que mueve también a Pablo, aparte de esto, que era el ferviente deseo de compartirles el poderoso nombre del Señor. Eso era algo que lo llevaba a proclamar la gloria del Señor, como lo hacía en todas sus otras cartas y como era su llamado, y que tenía este gran deseo de hacer siempre a los creyentes de Roma específicamente. Se muestra una preocupación en particular de Pablo por aquellos a quienes escribe y les dice en capítulo 1, versículo 7, amados de Dios y llamados a ser santos. Así es como describe a los hermanos de Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, para empezar a aterrizarlos en el problema en el que se estaban enfrentando y el resultado que podría ser pues desastroso y muy doloroso además. Pablo tenía esta carga también con sus conciudadanos romanos, ¿verdad? Pues él mismo era un ciudadano romano y hasta este momento no había visitado la iglesia en Roma, y esta carta también serviría como una presentación anticipada para cuando él estuviera con todos ellos. Hermanos, quiero preguntarles, ¿cuál es la carga que tenemos hoy como creyentes en el Señor? ¿Qué es aquello que nos aflige, o la carga de alguien muy especial, alguien que quisiéramos hacer algo por algún hermano, alguna persona en especial? Normalmente los miércoles dedicamos ese tiempo para orar por las personas, pero siempre, al igual que Pablo, me hacía reflexionar en San Agustín, en Martín Lutero, en los personajes y siervos del Señor que han hecho e hicieron grandes cosas para el beneficio de la iglesia del Señor. Cómo se ocuparon en todo momento de estar esforzándose en buscar respuestas a sus inquietudes, respuestas a aquellas cosas que se les complicaban tanto, y la forma principalmente de cómo impactó sus vidas la palabra de Dios. ¿De qué forma hemos sido nosotros impactados, hermanos? Hoy en día muchos tenemos mucho tiempo en el camino del Señor, pero más sin embargo nos damos cuenta o podemos ver en nuestro derredor cómo cuando somos probados por el Señor o tentados por el enemigo, cómo titubeamos, cómo a veces hasta nos caemos, cómo somos zarandeados, cómo somos hasta nos mueve toda nuestra fe incluso. El hecho de poder tener ahora, hermanos, a nuestro alcance tantas herramientas de las cuales podemos hacer uso en todo momento, de cómo podernos informar, seguirnos documentando, seguir creciendo en la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso realmente somos privilegiados en nuestro tiempo. En aquel tiempo tenían los escritos, los manuscritos y todo esto, pero la obra del Espíritu Santo indudablemente es la que transformó y sigue transformando las mentes y corazones hoy en día. Pero de cuánto nos estamos llenando, cuánto tiempo estamos pasando en comunión con nuestro Señor, en el estudio de la palabra, para no ser movidos de la fe que tenemos y de las convicciones que hemos aprendido. Vamos a ver la próxima semana, hermanos, con mucho detalle, el capítulo 16 de esta carta a los romanos, y vamos viendo nada más como un adelanto, vamos a llamarle así, los saludos que hace el apóstol Pablo, y que a diferencia de todas sus cartas, aquí se lleva 15 versículos del capítulo 16 para saludar a los de la iglesia en Roma, hermanos. Hay un propósito y una razón bien importante de por qué se lleva el apóstol Pablo. Es como una despedida, obviamente, porque es el último capítulo, pero está saludando uno por uno de los hermanos que están en Roma. Y lo sorprendente, hermanos, es que no los conocía la gran mayoría de ellos, porque nunca había estado en la iglesia en Roma, mas sin embargo los describe con mucho detalle, de una manera muy particular. Y vamos a leer, dice el capítulo 16, fíjense lo que dice, y todos los nombres, hermanos, de esas listas interminables del Antiguo Testamento que a veces preferimos saltar 2, 3 páginas de nombres, descendencias, nombres que a veces no podemos ni pronunciar.
aquí Pablo se toma este mismo tiempo, algo que no es usual con todas sus demás cartas, pero dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, ellos ya los estaremos encontrando en Hechos de los Apóstoles. Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo va detallando uno a uno de hermanos que ni siquiera conocía? Saludad, versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 15 versículos, hermanos, en donde menciona a 26 personas el apóstol. 26 personas que ni siquiera la gran mayoría conocía Pablo. Mas sin embargo había escuchado de ellas, sabía que era necesario hacer este saludo en esta despedida de su carta a los romanos, por la importancia que esto traería y la bendición que sería para todos ellos. Pero esto lo vamos a ver, primero Dios, la próxima semana. Yo lo que quiero, hermanos, mi oración al Señor es que reflexionemos en cómo ha impactado la Biblia en nuestras vidas, cómo ha impactado realmente de una manera tal que, como decía nuestro hermano Carlos hace un momento, no nos estemos distrayendo con cosas que fuera de edificar ofenden a nuestro Señor. Cosas, el tiempo del Señor en el que estamos aquí es para esto, para adorar a nuestro Padre Celestial, el cual entregó su vida por nosotros y no para otra cosa. Yo lo que quiero es que pensemos, hermanos, que si bien fuimos llamados por el Señor, todos somos diáconos realmente porque somos servidores del Señor, con ministerios, con características, cualidades diferentes, personalidades diferentes, pero todos usados por el Señor desde el momento en que el Señor nos llamó, en el que fuimos bendecidos y alcanzados por su gracia. Que podamos, hermanos, estar descansando en que el Señor tiene el control absoluto de todo, que tenemos aquí nuestra fuente de sabiduría y que no nos estemos moviendo de esto que es importante, la palabra de Dios. Primero Dios, hermanos, la próxima semana es mi deseo en el Señor que podamos estar habiendo orado al Señor y que pasemos más tiempo en comunión con nuestro Señor. Esto va a traer bendición a nuestras vidas, bendición a nuestras familias y fortalecimiento y bendición a nuestras iglesias también, a nuestra iglesia.